Pero de la persona que vengo a hablarles en esta tarde es el mejor amigo que podemos tener, que es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el mejor amigo, hermano, hermana, que nosotros podemos tener en este tiempo. Y qué bueno, porque el Señor lo dejó para nosotros. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por este tiempo en el cual Él va a hablar a nuestras vidas. Yo le voy a pedir que deje toda aflicción, deje todo problema, deje toda ansiedad, deje todo temor, toda duda, deje todo a los pies del Señor y dígale: Espíritu Santo, habla a mi vida. Espíritu Santo, habla a mi corazón, Señor. Háblanos, oh Rey glorioso, en esta tarde. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, Padre glorioso. Aunque vengas, Señor, y nos confrontes con tu palabra, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Y vienes, Señor, y traes palabras de consuelo a nuestros corazones, palabras de paz, palabras de amor, mi Dios, porque tú eres todo eso, Padre glorioso. Yo te pido, Señor, que te muevas, Señor, Padre poderoso, en este lugar, Señor, que te muevas en mi vida, Señor glorioso, a través de mis labios, oh Espíritu Santo, y que seas tú dirigiéndome, precioso Señor, a impartir esta palabra, Padre glorioso, que pusiste en mi corazón, Señor, para impartir a tu pueblo, Padre, que así como la recibí, Señor, seas tú, Señor, poniendo en los corazones de cada hermano, mi Dios. En el nombre de Jesús dependemos de ti en todo tiempo, Señor, y te agradecemos por eso, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está, hermano, yo le voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 14. Su versículo 15 al 18, cuando lo tenga me dice amén. Lo tenemos. Hoy escucho algunas hojitas que saben que me encanta ese ruidito de las hojas de la Biblia. Juan 14, 15 al 18. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer la traducción al lenguaje actual. Ustedes demostrarán que me aman, dice Jesús, si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, al Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en el mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, dice el Señor. Volveré a estar con ustedes. Mire qué hermosa promesa, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse. Y en ese texto que estábamos leyendo, Jesús promete enviar a su Espíritu Santo para ayudarnos y para guiarnos. Es más, Él dice de que aquellos que están en el mundo no le conocen, pero nosotros que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, le deberíamos de conocer, hermanos. Deberíamos de saber quién es el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo hay veces de que creemos, ¿verdad?, que es un mito. Creemos que es nada más eso de cuando la gente tiembla. Creemos que es nada más cuando la gente llora. Pero más sin embargo vamos a entender a través de la palabra que el Espíritu Santo es una persona, es un amigo, es un consejero, es alguien a quien nosotros podemos acudir en todo momento. Y en el tiempo en que estaba sucediendo esto, Jesús estaba preparando para irse al cielo. Sabemos de que Jesús cumplió una misión aquí en la tierra, una misión que se terminó. Y les dijo a los discípulos: bueno, ustedes, yo me tengo que ir y ustedes se van a quedar. ¿Se imaginan la angustia? ¿Se imaginan la tristeza de los discípulos del saber que el Señor se iba a ir y los iba a dejar? Pero algo muy importante y muy poderoso que aprendemos a través de la palabra del Señor,
que Jesús antes de irse nos hace unas promesas. Una de ellas es de que Él va a ir a preparar morada, hermano, para nosotros. Solamente uno lo creyó. Solo para uno está preparando Jesús morada en el cielo. El Señor prometió preparar morada para todos aquellos que seguimos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa fue una promesa. Qué promesa tan linda, hermano, porque no es la casa bella que tenemos aquí, ¿verdad? Bien pintadita, bien arregladita o desordenada, como dijo hermano Jair en la mañana. Pero tratamos de tenerla bien bonita, pero la casa que Jesús nos está preparando no es nada comparado con lo que tenemos aquí en la tierra. Y otra de las promesas que el Señor nos hace, dice, mayores cosas de las que yo hice harán ustedes. Mayores milagros harán ustedes a través de mí. Y otra de las promesas, una de las promesas más hermosas que Jesús le hace a sus discípulos es, no se pongan tristes, no estén angustiados, porque yo no les voy a dejar solos. Yo me voy, pero voy a volver. Va a volver, le estaba diciendo, a través del Espíritu Santo de Dios. Él mismo dijo, yo les voy a dejar un consolador que estará con ustedes todos los días de su vida. Y mira, hermano, yo no sé yo no sé si entre la tristeza de los discípulos, el ver que Jesús se iba, y el gozo del saber que el Espíritu Santo se iba a quedar con ellos, que no se quedarían solos, hermano. Y esa es la promesa maravillosa que cada uno de nosotros tenemos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en todo tiempo, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no les voy a dejar solos, dijo el Señor. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Les voy a dejar un amigo que estará con ustedes en todo tiempo. El amigo, un amigo, hermano, que usted tenga en la tierra, déjeme decirle que hoy estará, mañana no. Hoy estará fiel, mañana será infiel. Pero el Espíritu Santo, Él prometió estar con nosotros. Pero también a través de esta palabra, el Señor nos confirma de que el Espíritu Santo nos ama tanto, hermano, y que quiere una unión de amor entre su pueblo y Él. Porque el amor, hermano, es el amor incondicional con el cual el Padre nos amó. Y ese mandamiento que Dios nos envió, a través de Cristo Jesús, que Él nos amaría con amor eterno. El Señor no le va a amar solamente hoy, no le va a amar solamente mañana. El Señor le amará siempre, porque su amor es eterno. El Espíritu Santo es un amigo especial, hermano. ¿Cuántos tienen ese amigo? Es un amigo tan especial, hermano, que cuando usted tiene un problema, mire, usted va al Espíritu Santo y le cuenta su problema, y el Espíritu Santo, en vez de andarlo chismoseando en todas partes, lo que va a hacer es que le va a dar a usted una palabra de consuelo, una palabra que lo afirme, una palabra que lo levante. Mire, ese amigo es tan especial que cuando usted está triste, usted puede correr a él, y en vez de señalarlo, de juzgarlo por llorón o por llorona, él lo va a abrazar y lo va a levantar nuevamente. Mire, tenemos ese amigo tan especial que cuando tenemos un problema, él no dice, es que te lo dije que te ibas a meter en problemas, no, sino que él viene y nos toma y toma nuestros problemas, los hace parte de él. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, es un amigo muy especial. De la misma manera, pero igual que de la misma manera, hermano, que quizás un amigo a usted lo puede corregir. Cuando usted va con un amigo y le cuenta algún problema, le dice, es que tú hiciste esto y esto. O cuando va con un amigo y le dice, me siento así, y quizás el amigo lo va a corregir, porque para eso son los amigos. Los amigos no son para que los anden acarreando para el mundo, hermano. Si usted tiene un amigo o amiga que la está trayendo al mundo, no es su amigo ni su amiga. Amén.
Yo no le estoy diciendo, oh, déjela, no. Yo lo que le estoy diciendo es que no es una influencia para empujarla al reino de Dios, sino para sacarla. Amén. Entonces, el Espíritu Santo hace la misma función. Él sabe cuando nosotros estamos mal y nos corrige. Él sabe cuando estamos felices y nos abraza. Él sabe cuando necesitamos una palabra de consuelo y Él la da. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Y es que el Espíritu Santo, hermano, es esa voz que usted siente cuando usted hace algo malo. ¿Usted siente una voz en su corazón cuando usted hace algo malo? Si usted no lo siente, hermano, necesita arrepentirse. En verdad. Si usted no siente el Espíritu Santo que le está redarguyendo su corazón, necesita arrepentirse. Porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos muestra las cosas que estamos haciendo mal. Por eso cuando usted dice algo malo y de repente aquello, ay, no debía haberlo dicho. O hace algo y usted dice, ay, no debía haberlo hecho. Es el Espíritu Santo hablando a su corazón. Pero ¿sabe qué? Hay veces de que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nosotros lo ignoramos. El Espíritu Santo le dice a usted, te estás haciendo mal, te estás portando mal, no vayas allá, quédate aquí. Y nosotros ignoramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hace todo para nuestro bien. Hace poco, pensando en esto, hace unas semanas atrás, estaba en mi trabajo y estábamos en una de las convenciones más grandes y estábamos súper ocupados y me metí ahí a ayudar en la tienda y cuando estaba, me quedé sola en la registradora y llega un señor y le cobré y me dice, porque en el trabajo damos un descuento adicional a los empleados. Y está el señor, tiene su nombre, su name tag, su gafete. Pero yo creo que en lo que estaba de ocupada no me di cuenta. Y cuando me dice, ¿eso es con mi descuento? Y le dije yo, ¿tú eres empleado aquí? Y me dice, sí. Y me le quedo viendo al gafete, digo, yo tiene su gafete, pero al mismo tiempo dije, tienes que dejarme saber que eres empleado porque la próxima vez yo no te doy descuento. Pero se lo dije en esos segundos en que se me salió lo colérica. No se lo dije como yo le estoy diciendo ahorita, claro, sin malas palabras, pero se lo dije con una actitud errónea. Ay, hermano, solo se dio vuelta el muchacho, el Señor, y empezó el Espíritu Santo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué le hablaste así? Tú tuviste la culpa. Él tenía su gafete. Se lo vistes y aún así le dijiste algo. ¿Qué hiciste? Y yo no hallaba qué hacer porque me dijo que manejaba limusinas y los que trabajan en eso casi no los vemos porque solamente llegan a recoger y a dejar gente. Entonces dije yo, ay Señor, perdóname, no debía actuar así. Cuando de repente en la tarde y antes de salir del trabajo lo veo que volvió a entrar a la tienda. Y llegué y ya con una actitud diferente le doy la mano, le digo yo, mucho gusto, bienvenido al Hilton, que es donde trabajo, bienvenido al Hilton. Le digo yo, discúlpame, te pido perdón por la forma en que te hablé. Y me dice, ¿cómo me hablaste después? Yo sé, le digo yo, que yo te hablé mal, le digo yo, y te pido perdón. Pero, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando usted hace algo mal, el Espíritu Santo debe de redarguir su corazón. Y usted lo que debe de hacer es obedecer y apartarse, escuchar su voz. Porque lo que Él está haciendo, Él está guiando a usted, hermano. Porque Él no quiere que se quede igual. No quiere que se quede cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos enojos, las mismas dudas. Él quiere formar su vida hasta el punto que Él dice que Él va a terminar la obra en nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces
Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo, dice Juan 16:8, y cuando Él venga, le va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence, nos deja saber que estamos pecando, nos deja saber de que hay algo en nuestro corazón que le está causando daño a alguien, que estamos gritando, que estamos diciendo malas palabras, que estamos actuando mal, hermano, porque ciertamente yo aquí les conozco a ustedes, pero el único que sabe cómo usted está en su casa es el Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que dejamos a Jesús aquí y llegamos a la casa y no lo dejamos entrar. ¿Sabe por qué no dejamos entrar a Jesús? Porque hay veces que nuestras vidas están desordenadas y le decimos: Señor, aquí estuviste conmigo, pero te quedas aquí, yo no te quiero en mi casa. Hermano, y al Señor debemos de invitarlo en todas partes. Y si usted no invita al Señor por la forma en que está viviendo en su casa, debe de cambiar. Debemos de cambiar. Me incluyo yo, debemos de cambiar e invitar al Señor a que entre en nuestra casa, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos deja saber, el que nos está hablando en cada momento: te portaste mal. ¿Cuántos se enojaron hoy? No quieren levantar su mano. Qué bueno. Yo no, porque no tengo esposo hoy. Es que hermano Jair dijo que las mujeres nos enojábamos más. Y yo dije: amén. Pero más de algunos se enojó hoy, hermano. Y eso, mire, no permita que eso le haga a usted no venir a la iglesia, porque hay veces cuando estamos molestos o nos enojamos, no, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo no sé, quiero ser hipócrita. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Venga, hermano. Aunque venga con la trompa así, mire, venga. Porque mire, usted va a salir cambiado y cambiada de este lugar. Pero no agarre como excusa algún enojo que haya tenido con sus hijos o con su cónyuge. Venga, aunque sea así enojado, que el Señor va a orar en usted primeramente y luego pues con la persona con la que tuvo el disgusto, ¿verdad? Pero el trabajo del Espíritu Santo, también nosotros podemos causar, que así como causamos tristeza en el ser humano, podemos causar tristeza en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como mencioné al principio, es una persona. El Espíritu Santo no es, hermano, una fuerza divina, un mito, algo que sentimos solamente, sino que el Espíritu Santo es una de la tercera persona en la Trinidad divina de Dios. El Espíritu Santo es una persona, y Efesios 4:30 dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en usted. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? Tenemos el sello del Espíritu Santo que nos da identidad. Usted y yo somos hijos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Para reconocerlos, dice, cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Efesios nos está hablando de que podemos causar tristeza en el Espíritu Santo, de que podemos causar tristeza, dolor en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando nosotros vivimos desordenadamente, podemos causar que el Espíritu Santo se entristezca. Podemos causar que el Espíritu Santo, que nuestro Señor, se contriste. Entonces, el Espíritu Santo es el que habla a nuestras vidas para dirigirnos, para enseñarnos a caminar, a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer, hermano. Ahora, si usted no está dejando que el Espíritu Santo le dirija, le guíe, conviértase.
Sinceramente, porque mire, hay veces de que nos convertimos, pero no queremos dejar el pecado. Nos convertimos, pero no queremos dejar las malas mañas. Nos convertimos y no queremos dejar las malas palabras. Ay, no, es que ese es mi vocabulario, yo así crecí, así me crié, entonces eso es lo que sale de mis labios, ¿no, hermano? Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor, Él las hace nuevas. Entonces, tenemos que, si nosotros ya reconocimos verdaderamente a nuestro Señor, nuestra vida debe de cambiar. Ya no ser los mismos. Ya no, ¿verdad? Bueno, me enojé, ¿verdad? Y grité, se vale, claro que sí. Pero lo que la Biblia condena es de que nos enojemos y prolonguemos el enojo. Porque yo no le vengo así a decir a usted que yo no me enojo, hermano. Si me conociera. Yo no vengo a decirle a usted que yo no me enojo. Y yo sé que usted también se enoja. Pero lo que la palabra dice es de que no prolonguemos nuestro enojo. Y mire, hay varios personajes en la Biblia que pusieron triste al Espíritu Santo, que contristaron al Espíritu Santo, y vamos a aprender algunas cosas, porque hay varias cosas, hermano, de que si yo le pongo a predicar de la lista que contrista al Espíritu Santo, déjeme decirle que vamos a tener que hacer una campaña, una vigilia de una semana. Pero usted sabe lo que hay en su corazón y lo que contrista al Espíritu Santo de lo que hay ahí. Porque Él nos conoce, Él lo sabe todo. Y estos personajes vamos a aprender en esta tarde acerca de ellos. Y uno de ellos fue Saúl. Saúl, hermano, el Espíritu Santo se apartó de él a causa de su orgullo y de su desobediencia. ¿Cuántos orgullosos sabemos aquí? Yo sé que nadie quiere decir amén. ¿Cuántos desobedientes sabemos aquí? Y es que no estoy hablando solamente de desobediencia en la casa, ¿verdad? Desobediencia al esposo, desobediencia a los hijos, a las autoridades, en la iglesia. Estamos hablando de desobediencia en general. Pero el Espíritu Santo se apartó de Saúl a causa de ese orgullo y de su desobediencia. Dice 1 Samuel 16:14. Vaya conmigo. 1 Samuel 16:14. Estamos aquí, ¿verdad? No se me están durmiendo, ¿ah? Si usted ve a su vecino ahí dormido, dele un codazo. Le doy permiso, pero suavecito, no se va a aprovechar. 16:14 de 1 Samuel, capítulo 16, 1 de Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Saúl, para los que hemos leído la historia de Saúl al principio de 1 Samuel, en los primeros libros, en el capítulo 9, por ahí, la Biblia dice que Saúl era alto, hermano. Voltea a ver a su esposo y así era Saúl, de alto. Dice que era guapo. Voltea a ver a su esposo, por lo menos dígale que es guapo. Dice que era guapo. O sea, Saúl, hermano, era un hombre reconocido por su altura y su hermosura. Imagínense ustedes, hermano. Pero mire, y es que hay veces de que el hombre solamente lo que está enfrente, pero Dios ve el corazón. Y Saúl, hermano, fue ungido rey a causa del pueblo. Recordemos que Saúl
Fue ungido no porque Dios lo hubiera escogido, sino porque el pueblo lo escogió. Queremos rey, queremos rey, queremos un rey. Y Dios dijo, bueno, pues le voy a levantar un rey. Y levantó a Saúl. Pero también recordemos de que Saúl, me imagino que por ser diferente, David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? ¿Era perfecto? No, no era perfecto. Pero a diferencia de Saúl, hermano, David sabía reconocer sus errores. Saúl, hermanos, si leemos la historia de Saúl, nos damos cuenta de que Saúl, cuando era confrontado, él decía, sí es cierto, sí pequé, sí cometí eso. Pero el pueblo fue el que me empujó a eso. No aceptaba sus errores, hermano. Empezaba a culpar a alguien más por su pecado. ¿Conoce usted a alguien así? Empezaba a culpar a alguien más por el pecado que estaba cometiendo. Y la actitud de Saúl, hermano, desagradaba al Señor. Porque recordemos que a nuestro Señor dice que Él ve de cerca al humilde, pero que al altivo Él lo ve de lejos. Entonces, esa altivez que tenía Saúl, hermano, desagradaba al Señor. Eso de que culpa, sí, es que es como cuando usted le llega a alguien y le dice, hermana, te quiero pedir perdón por lo que te hice, pero tuviste la culpa, ¿eh? O que venga, ¿verdad? Le diga, hermana, te quiero pedir perdón por lo que te dije, pero es que fíjate que fue por causa de la hermana. Usted se está escudando detrás de alguien más y es lo que hacía Saúl. Si es cierto, decía Saúl, pequé, me hice las cosas mal. Pero es que el pueblo, Samuel le decía, el pueblo fue el que me dijo que lo hiciera. Entonces, esa actitud desagradaba tanto al Señor, hermano. Y es que cuando Saúl, cuando iban a pelear en contra de los filisteos, el encargado de traer la ofrenda, el holocausto, era del sacerdote Samuel. Pero cuando iban a pelear con los filisteos, Saúl se atemorizó tanto que hubo duda en su corazón y dijo, bueno, Samuel no viene, porque recordemos de que en aquel tiempo cuando iban a ir a una batalla ofrecían holocausto al Señor como diciendo, Señor, tú vas a ir con nosotros y vas a pelear nuestra batalla. Que eso debe de ser, hermano, nuestra oración de todos los días. Entonces Samuel tenía que venir y ofrecer holocausto, ofrenda al Señor antes de ir a pelear con los filisteos. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice que el corazón de Saúl se llenó de temor y de duda, tanto que dijo, tráiganme los corderos, tráiganmelos, yo voy a ofrecer ofrenda, holocausto al Señor. ¿Debería de Saúl hacer las ofrendas, hermano? No, pero él actuó erróneamente. Pero después, cuando va contra los amalecitas, dice la palabra del Señor que Samuel, recuerda que el profeta Samuel en aquel tiempo, en aquel tiempo, era la misma palabra de Dios. No son como algunos profetas de este tiempo charlatanes solamente, porque sí también existen profetas de la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo era la palabra de Dios siendo dirigida a través de Dios para esa persona. Y Samuel le había dicho a Saúl, ve y mata a todos los amalecitas, incluyendo al rey, incluyendo al soldado más fuerte, incluyendo animales, hombres, mujeres, todo lo destruyes, le dijo el Señor a través del profeta Samuel. Pero ¿qué hizo Saúl, hermano? Dice que él vio, ¿verdad? Unas vaquitas bien gorditas. Y dijo, estas no las puedo matar, yo me las voy a llevar. Y dice que vio unos corderitos, ¿verdad? Bien gorditos, dijo, también me los llevo. Y vio unos hombres fortalecidos, dijo, estos me van a ayudar para la guerra también. Escogió lo mejor, si lo podemos decir así, y se lo llevó cuando Dios le había dado una orden, mata a todos. Y cuando llega el profeta Samuel le dice, ¿qué locura has hecho? ¿Por qué hiciste eso? La orden había sido, mátalos a todos. Y claro, hay una enseñanza de por qué el Señor quería matarlos a todos.
No se pierda el próximo capítulo en el mismo lugar. Pero hay una enseñanza sobre eso. ¿Por qué debían de matarse todo? Porque a veces decimos, uy, qué injusto el Señor. ¿Por qué tenía que matar a los niños y a las mujeres, verdad? A los hombres está bien, pero a los niños y a las mujeres, ¿qué pasó pues? Pero, hermano, había una orden de parte del Señor. Todo debía de morir. Todo aquello que tenía vida debía de morir. Pero cuando llega el profeta y lo confronta, ahí va la excusa nuevamente de Saúl. Ay, sí, yo sé que me habías dicho que tenía que matar a todos, pero mira, estos corderitos, estas vacas son buenas para el sacrificio, Jehová. Pero es que ni sabes qué, es que el pueblo me indujo, por culpa del pueblo que me dijeron que agarrara lo mejor, yo por eso me los traje. Ahí nuevamente el orgullo de Saúl, hermano, porque el orgullo no nos permite ver las cosas como son. A veces que le decimos, hermano, mire, haga este cambio. Y yo, ¿por qué? La que tiene que cambiar es ella, o el que tiene que cambiar es él. No se trata, hermano, de quién debe de cambiar. Se trata de querer crecer en el evangelio. Se trata de agradar al Señor con nuestras actitudes, no importando quién debe de cambiar primeramente. Pero Saúl no aceptaba sus errores. Saúl comenzó a culpar, y quizás nosotros mismos lo hemos hecho, de que no aceptamos nuestros errores y comenzamos a culpar a alguien más. Quizás cuando somos confrontados, ¿verdad? Culpamos a alguien más diciendo, sí, me equivoqué, pero fue culpa de fulano o sultano. La envidia y la avaricia fueron los causantes de que Ananías y Zafira quisieran engañar al Espíritu Santo. Quisieran engañar porque al Espíritu Santo no se le puede engañar. Por mucho, hermano, que usted ande viendo así, a ver si no me ve una hermana, a ver si no me ve en este lugar. Aunque no lo vea un hermano, una hermana, el Espíritu Santo está en ese lugar. Aunque se quiera esconder, hermano, en lo más oscuro de algún rincón, de algún lugar, para que nadie lo vea, ahí está el Espíritu Santo, aleluya. Porque Él prometió estar con nosotros y no le podemos engañar. Al hombre nosotros podemos engañar, hermano, pero a nuestro Señor no le podemos engañar. Pero esta pareja, hermano, Ananías y Zafira, que es una de las historias muy fascinantes de la Biblia, no porque nos deje una buena lección, sino porque, no porque hicieron algo bueno, sino porque nos deja una maravillosa lección. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Entonces, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Mire qué tremendo. ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Mire lo que le está diciendo, o sea, era tuyo. Yo no te pedí que lo vendieras. Pero tú y tu esposa lo quisieron hacer, es lo que le está diciendo. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. O sea, ¿para qué es que tenían que darlo o donarlo si el dinero era de ustedes? ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. ¿Qué pasaba aquí, hermano? En el Nuevo Testamento se veía necesidad en la gente, había gente pobre, había gente necesitada. Entonces, lo que los discípulos de Jesús hicieron
es de que es de que ellos vendían sus heredades, vendían sus casas, vendían sus terrenos, y lo que hacían era que ese dinero que habían recibido lo traían a los apóstoles, y los apóstoles lo que hacían es que lo repartían entre los pobres y los más necesitados. Entonces Ananías y Zafira, como vieron de que los discípulos hacían esto y que eran reconocidos, wow, miren lo que están haciendo. Se están despojando de lo que tienen materialmente y lo están dando a los pobres. Ahí comenzó la avaricia en su corazón. Ahí comenzó, hermano, a obrar Satanás en sus corazones, poniendo en ellos la envidia, porque quizás más de alguno de nosotros ha hecho algo pensando que es bueno porque lo vio hacerlo a alguien más. Y eso es lo que pasaba en el corazón de Ananías y de Zafira. Cuando ellos ven eso, dice, mira, Zafira, le dice a Ananías, mira cómo están recibiendo aplausos los discípulos por lo que están haciendo. Le están dando a los pobres porque nosotros no hacemos lo mismo. Y allá van, hermano. El mismo Señor les dice, no era de ustedes la casa, la propiedad. No les pertenecía a ustedes. ¿Por qué lo hicieron entonces? Porque el Señor ya sabía la condición de su corazón. ¿Por qué lo estaban haciendo? Y mira, hermano, dice la palabra del Señor que cuando Ananías dice que le quiso mentir al Espíritu Santo, sacando parte de lo que habían recibido por su herencia, por lo que vendieron. Pero ¿qué tiene de malo eso? Lo que ellos habían hecho es de que ellos habían vendido esa herencia, esa propiedad, para dárselo a los pobres. Pero llegó la avaricia en su corazón. Y dice, Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, o sea, sacó, robó. Si podemos decirle así, pero es que era de él. Sí, pero antes el Espíritu Santo les había dicho para qué lo hicieron, si no lo iban a hacer de corazón. Y dice, o sea, se quedaron con parte de ese dinero, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Una parte. No toda, pero es que ¿qué tiene de malo? Ellos habían dicho que lo iban a vender y que lo iban a traer. Cuando hagamos promesas al Señor hay que cumplirlas, porque el Señor no se olvida de las promesas, hermano. El Señor no se olvida de las promesas que nosotros hacemos. Y Ananías y Zafira, hermano, intentaron engañar al Espíritu Santo. Lo que ellos comenzaron a hacer desde el principio no estuvo bien, porque la razón por la que lo estaban haciendo era para que el ojo humano los viera. Desde el principio ellos empezaron a actuar mal. Lo vamos a hacer porque ellos lo están haciendo también. Pero cuando vieron el dinero dijeron, ay no, pero es mucho dinero. ¿Alguna vez usted ha dicho eso, hermano? Hablando entre diezmos y ofrendas, que nosotros casi no hablamos de eso, pero aprovechando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos está haciendo esta pregunta. ¿Alguna vez hemos hecho eso? Que decimos, ay Señor, como que es mucho dinero lo que gané yo en esta quincena y como que es mucho lo que voy a dar. Voy a dar nada más lo que normalmente doy. Uy, estamos engañando al Espíritu Santo. ¿Qué tal con el tiempo? ¿Qué tal con venir a la iglesia? Ay, ¿para qué voy a ir tanto a la iglesia? Suficiente con un día con que yo vaya. No es necesario. Le estamos robando al Espíritu Santo. Le estamos mintiendo al Espíritu Santo porque usted sabe que tiene tiempo para venir, hermano. Pero mire, es que ese, como dice mi esposo, el lazy boy se ve tan rico que usted quiere tirarse ahí y quedarse dormido, dormida, ¿verdad? Pero le estamos mintiendo al Espíritu Santo porque algunas veces nosotros también lo hemos hecho. Honestamente, hermano. Lo hemos hecho con nuestro servicio. Ay, ¿yo para qué le voy a servir al Señor tanto? Con que vaya el domingo a servir, eso es todo. No, hermano, si le vamos a dar ofrenda a nuestro Señor, que sea completa de corazón.
No venga, hermano, solamente cuando le toque servir, aprovechando el viaje. Hay veces que venimos a la iglesia solamente cuando nos toca servir. Estoy hablando a los servidores en este momento. Usted nada más escúcheme, ¿ok? Porque usted va a servir también más adelante. No vengamos a la iglesia solo cuando nos toque servir o solo cuando tengamos problemas grandes. Vengamos a la iglesia y sirvamos en todo momento, hermano. Porque Dios es Dios, no importando la circunstancia, el problema, la necesidad que tengamos. Dios sigue siendo Dios y Él es el único merecedor de gloria y de honra en todo momento. Pero siguiendo con nuestros amigos Ananías y Zafira, cuando llega el apóstol Pedro les dice, les pregunta, les dice, ¿entregaron todo el dinero que les dieron por esa propiedad? Estoy usando la palabra propiedad porque pues era algo de ellos, ¿verdad? Una casa, un carro, no sé. ¿Entregaron todo? No pudo haber sido carro, quizás vacas, caballos, no sé, pero en fin. ¿Entregaron todo lo que les dieron por esa propiedad? Les pregunta todavía. O sea, es como la voz del Espíritu Santo preguntándoles, ¿lo dieron todo? Y mire qué fácil fue para ellos dejarse engañar por Satanás, intentando engañar al Espíritu Santo, porque mintieron, porque robaron y porque quisieron hacer las cosas porque vieron a alguien más haciéndolo. Y Pedro les pregunta, ¿lo entregaron todo? ¿Y qué pasó, hermano? Dice la palabra del Señor que Ananías dijo, sí, mire, sí, entregamos todo lo que nos dieron por esa propiedad. Y el Espíritu Santo a través de Pedro les estaba diciendo, todavía pueden arrepentirse. Pueden arrepentirse porque quieren hacer algo malo. Están a punto de hacer algo malo, todavía pueden arrepentirse. Pero mire lo que dice Ananías. Sí, estamos entregando todo lo que nos dieron. Pero lo más tremendo, hermano, y aquí sí a mí no, y es uno de los textos que yo uso para ministrar matrimonios, es en qué estaba pensando Zafira. Porque mire, Ananías dice la palabra del Señor que cuando dijo, sí, esto es todo lo que recibimos, y el Pedro lo confronta, le dice, has mentido al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que cayó muerto. Vinieron unos jóvenes, lo sacaron. Llega a unas pocas horas, dice la palabra del Señor, un par de horas, dice, que llegó Zafira y le hicieron la misma pregunta. Zafira, esta fue la cantidad que les dieron. Hermano, hay veces de que las mujeres tenemos que tener mucho cuidado, más bien entre los matrimonios, porque hay veces que vamos a encubrir un pecado que va a traer muerte en la casa. Y vamos a tener un pecado que por miedo, ¿verdad? Uy, no, porque es que ¿qué va a decir el pastor que estoy haciendo esto? No, qué bueno que usted hable de eso. Porque si nosotros nos estamos encubriendo, ese pecado se va a hacer más grande. Mejor busque ayuda, hermano. Porque mire lo que pasa con Zafira. Zafira, Pedro le hace la misma pregunta. Zafira, vaya conmigo, porque ahí está en la Biblia, el Hechos 5, 7, 10 dice, como 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había pasado sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Yo imagino a Pedro enseñándole el dinero o la bolsa. ¿Vendieron ustedes el terreno en este precio? Y mire lo que dice, dime. Y mire lo que responde ella, eso fue el precio. Se le dio también a Zafira la oportunidad, hermano, a través de la palabra de Pedro. El Espíritu Santo estaba redarguyendo su corazón para que dijera la verdad, pero ella también decidió mentir al Espíritu Santo. Hermano, y es que mentirle al Espíritu Santo
puede causar mucho dolor en nuestras vidas, mucho dolor en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Es que mentirle al Espíritu Santo, hermano, no es como cuando, ¿verdad?, tenemos a alguien enfrente y les estamos hablando y de repente se nos pasa por ahí una mentira, ¿verdad? Y bueno, pues se me fue la mentira, ¿verdad? Y ahí pasó. No, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo nos conoce tanto, hermano, por eso fuimos sellados por Él. Entonces, Safira dice, sí, ese fue el precio. Y le dice Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Safira cayó muerta, así que los muchachos también tuvieron trabajo para ir a enterrar a Safira también. Mire qué tremendo, hermano. Podemos mentirle al Espíritu Santo, podemos causar que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Nosotros nos apartamos del Señor, pero el Espíritu Santo también se aparta de nosotros y también podemos mentirle al Espíritu Santo. En nuestro tercer personaje, y con esto voy a ir terminando, el día más triste de Sansón, cuando el Espíritu Santo se alejó de él a causa de su pecado. ¿Quiénes conocen la historia de Sansón? A Sansón, ¿verdad? Cuando estábamos niños, nos hacían unos dibujos, ¿verdad? De Sansón así fuerte, con músculos, ¿verdad? Con músculos en las piernas. Nos mostraban a un Sansón que era tan fuerte, hermano, que podía, y sí, la Biblia dice que con una quijada de burro mató a mucha gente. Sansón tenía tanta fuerza que con sus manos pudo matar un león. Entonces, vemos de que Sansón era fuerte, pero Sansón no era fuerte, hermano, porque iba al gimnasio. Usted pues fuerte porque va al gimnasio. Pero Sansón era diferente, era el Espíritu Santo quien le daba las fuerzas. Era del Señor quien lo había escogido, hermano, porque la palabra del Señor dice que fue el Señor quien hizo que Sansón naciera por un milagro, porque su mamá era estéril. Pero ahí el Señor tenía un propósito para Sansón. Jueces 16:20 dice, y le dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti, le dijo Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como la otra vez y me escaparé, dijo Sansón. Esta vez yo voy a salir victorioso nuevamente y me voy a escapar, dijo Sansón. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor, pero él no sabía que Jehová, que el Espíritu Santo se había apartado de él. Hermano, no podemos tomar al Espíritu Santo como un juego. Porque Sansón la primera vez, porque ustedes saben de que sus enemigos querían saber de dónde venía su fuerza. Y Dalila, la mujer que supuestamente lo amaba, una mujer que pertenecía, hermano, a un pueblo que no adoraban a Dios. Y Sansón haber nacido, hermano, con un propósito. Hay veces de que hay propósitos para nuestras vidas, pero queremos correr a lo que el mundo nos ofrece. Y hay veces que decimos: pero es que, mire, es que mi novio no es cristiano. O mi novia no es cristiana, dicen los muchachos, ¿verdad? Pero yo le voy a convencer. Lo voy a llevar a la iglesia y ahí va a conocer del Señor. ¿Qué le garantiza eso, hermano? O jóvenes que están aquí, ¿qué les garantiza?
que van a poder cambiar a una persona a adorar al Dios a que nosotros adoramos. Al contrario, quizás va a causar lo mismo que causó con Sansón, que empezó a adorar, hermano, otros dioses a causa de Dalila. Pero el Señor mismo fue el que tenía un propósito para Sansón, y cuando vemos que fue engañado por Dalila, la mujer que dejó a sus papás, dejó el llamado de Dios por ir con esta mujer, lo engaña. Y le dicen sus enemigos, tenemos que saber de dónde vienen las fuerzas de Sansón. Y le ofrecen un dinero, hermano. No, ciertamente ahorita yo no tengo la cantidad que le ofrecieron, pero a Dalila le pareció bien. Y la palabra del Señor dice que empezó Dalila, ¿verdad?, a seducir a Sansón. Cosita hermoso, qué guapo eres. Mira esos músculos que tienes. Mira, no hay nadie como tú. Pero ¿me puedes decir de dónde viene tu fuerza? Y ahí comenzó a jugar Sansón con el Espíritu Santo. Hermano, Sansón dice, es que si me ataren con unas cuerdas verdes, yo voy a perder mis fuerzas. Y entonces lo ataba a Dalila y llegaba Sansón, Sansón, vienen los filisteos. Y dice que Sansón rompía las cuerdas y se escapaba. La segunda vez, amárreme con cuerdas nuevas. Allí voy a perder mi poder. Pero mire qué tremendo, porque él dice, esta vez también me voy a escapar. Pero ya no hubo otra oportunidad para Sansón, porque el Espíritu Santo ya no estaba con él, ya no tenía las fuerzas, porque no eran fuerzas físicas, eran fuerzas dadas por el Espíritu Santo, hermano. Y hay veces, hermano, que el enemigo te va a confundir. Vas a decir, esta vez también me voy a salir con las mías. Esta vez también voy a poder ir a la iglesia y adorar, y no tiene nada de malo que venga a la iglesia y adore, hermano, y sintió la presencia del Señor. El problema está de que vuelva a caer lo mismo y usted piense que va a salir igual. Tengamos mucho cuidado, porque el Espíritu Santo puede apartarse de nosotros. Tengamos cuidado, porque todo esto puede causar tristeza en el Espíritu Santo y Él se puede apartar de nosotros. Por 20 años fue juez Sansón. Por 20 años él fue consagrado a Dios, hermano. Por 20 años desde su nacimiento fue preparado para el Señor, porque la misma palabra lo dice, que será nazareo de Dios desde el vientre de su madre, en Jueces 13:5. Nazareno quiere decir que Sansón tenía, hermano, tenía que tener ciertas características o no sé, tenía que tener algunas cosas de parte de Dios. Que una era que no podía tomar vino, otra era que no se podía cortar el pelo, porque Sansón no era, hermano, por moda que tenía el pelo largo. Sansón tenía su pelo largo porque era parte de lo que Dios había dicho. Y 3, otra de las cosas que Sansón no podía hacer era tocar un muerto. Y nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra del Señor que Sansón tocó un león muerto. Entonces no cumplió, hermano, con lo que tenía que hacer. Sansón no cumplió. ¿Por qué? Porque Sansón era, hermano, fuerte, pero físicamente fuerte, pero con un carácter tan débil. ¿Puede pensar usted en alguien así? ¿Y sabe cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Esa era la debilidad de Sansón. Era un hombre apasionado, hermano, un hombre que sexualmente vivía desordenadamente. Era un hombre que no le importaba si
solo porque estoy ahorita en las redes sociales, pero no le importaba de qué religión era, no le importaba, hermano, si era una mujer parrandera, no le importaba si era una mujer que le gustaba tomar, no le importaba, como decía mi abuela, si a una escoba le veía falda, a una escoba seguía, hermano. Porque en ese desorden vivía Sansón, un hombre apartado por Dios. Usted y yo fuimos apartados por Dios. Desde el vientre, desde antes de la creación del mundo, usted y yo fuimos apartados por Dios. Y lo más triste es de que Sansón también era un hombre de fe. Porque si leemos Hebreos, en donde están los hombres de fe, ahí aparece Sansón. Eso nos quiere decir que nosotros no estamos exentos, hermano. Nosotros no estamos exentos a eso. Que por muy fuerte que seamos espiritualmente en nuestra fe, también podemos caer. También podemos hacer que el Espíritu Santo nos abandone. Entonces, por su carácter débil, era que Sansón se dejó engañar por Dalila. Por su carácter débil, Sansón prefirió darle la espalda a Dios y darle la espalda al llamado y al propósito de Dios a causa de Dalila, que era una mujer filistea, que por cierto, si usted lee la historia de Dalila y Sansón, los papás de Dalila, de Sansón, no estaban de acuerdo con esa relación. ¿Por qué? Porque no era una mujer de su pueblo. No me quiero meter mucho en esto, pero les hablo a los papás que tenemos jóvenes. Tengan mucho cuidado con los noviazgos de sus hijos. Yo no le vengo a decir a usted que no deje, ¿verdad?, noviar a su hijo o a su hija. Lo que le vengo a decir es que tenga cuidado con quién está noviando. Porque todo el esfuerzo que usted y yo hemos hecho para que nuestros hijos conozcan al Señor hasta este momento, en un momento se puede derrumbar. ¿Por qué? Porque puede venir una Dalila o un Dalilo, si lo podemos poner así, a apartar a nuestros hijos del Señor. Esa era una pequeña pausa. Proseguimos con nuestra enseñanza. Entonces, el problema de Sansón fue el mismo problema que vivimos algunos de nosotros. Jugar con el pecado. Jugar con que el ser cristiano. Jugar con, ¿para qué voy a cambiar? Si lo único que necesito es ser salvo. Eso no es lo único que usted necesita, hermano. Porque si solamente se necesitara ser salvo, no hubiera gente que no se va con el Señor. Si yo soy salvo, viene un paquete dentro de la salvación. Y el paquete es ser instruidos por el Espíritu Santo. El paquete es hacer cambios. Porque si el Señor me sacó, hermano, de un desorden, ¿para qué quiero seguir en lo mismo? ¿Para qué? Entonces nosotros debemos de hacer esos cambios. Y Sansón en sus momentos más oscuros clamó al Señor reconociendo su debilidad y su necesidad de restauración. La actitud de Sansón no fue el decir es que Dalila me sedujo, o es que Dalila me habló bonito, o es que Dalila me hacía piojito, ¿verdad? No, él no se excusó. Él reconoció que había pecado. Vaya conmigo a Jueces 16:28. Reconoció su debilidad y su necesidad de restauración. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez. Los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Sansón terminó, hermano, débil,
terminó golpeado, terminó sin ojos, porque literalmente le sacaron los ojos. Sansón terminó de ser un hombre escogido por Dios, terminó siendo la burla de sus enemigos. Sansón, después de ser un escogido de Dios, terminó siendo como un payaso, si lo podemos decir así, causando burla y risa de sus enemigos. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo ya no estaba con él. Pero más sin embargo, al final nos damos cuenta de que encarcelado, de que sin ojos, de golpeado, pero Dios tuvo misericordia de él. Póngase de pie, por favor. Denle fuerte aplauso al Señor. ¿Qué sucedió, hermano? Dice la palabra del Señor que cuando en uno de los momentos en que Sansón estaba siendo llevado a la sala, estaban ahí todos los consejeros, los principales, todos sus enemigos. Y cuando él ora al Señor y le dice: Señor, yo oro, dame una oportunidad más. Dame una oportunidad más, hermano, y quién sabe si esa oportunidad llegue a su vida. Pero Sansón oró al Señor, le dice: Señor, dame una oportunidad más, dame esas fuerzas, Señor, porque allí él reconoció que las fuerzas no eran de él. Y cuando dice que lo llevaban a la sala, el joven que lo llevaba, porque recuerda, él ya estaba ciego, tenía que ser dirigido por alguien. Dice la palabra del Señor que cuando el joven lo lleva, le dice: ponme entre medio de las columnas. Gracias, hermana Balba. En medio de las columnas donde yo las pueda tocar con mis manos para recostarme porque estoy cansado. Y miren lo que sucede de que cuando le ora al Señor, el Señor tiene misericordia de Sansón. Pero ¿sabe por qué? Porque Sansón reconoció que había pecado. Él reconoció que le había fallado a Dios. Él reconoció de que Dios lo había apartado, pero que él se apartó del Señor por causa del pecado. Él reconoció que necesitaba urgentemente, hermano, la restauración de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos en este momento. Urgentemente la restauración de Dios. Y dice la palabra del Señor que Sansón recuperó sus fuerzas y él con sus fuerzas empujó esos pilares y ese templo fue destruido juntamente con los que estaban adentro. Pero también esa consecuencia de la muerte, que hasta él tuvo que morir en ese momento. Dice la palabra del Señor que Sansón no había matado a tantas personas como murieron ese día que él murió. El Espíritu Santo está en este lugar y yo le voy a pedir que cierre sus ojos.